Hola mis amigos del Cajón Retro, bienvenidos a un nuevo video. Nuevamente, y como verán, no estoy en ninguna convención, en ninguna feria. Estoy aquí en las oficinas del Cajón Retro con mi colección de He-Man y mis consolas preferidas aquí detrás. Y es porque esta vez vamos a hacer un nuevo unboxing. ¿Y de qué unboxing se trata? Nada menos que de esta magnífica nueva versión de Atari Game Station Pro. Una consola muy prometedora para los amantes del retro y especialmente para los amantes de Atari. Así que si quieren ver de qué se trata esta consola, ya lo saben, acompáñenme. Bueno amigos, entonces como en todos mis reviews, vamos a empezar con el unboxing. Esta es una caja que todavía está cerrada, como ven, todavía tiene su sellito de fábrica. Así que veamos primero con qué nos encontramos acá. Tenemos entonces, esta caja tiene relieve, ¿sí? En todas las figuras, los controles, los numeritos, todo esto tiene relieve. La marca que lo fabrica es My Arcade, es una marca que ya viene haciendo reproducciones de Atari. Por temas de licencias comerciales, ellos pueden hacer estos nuevos releases, estas nuevas versiones de Atari. Entonces, volviendo a la caja, tenemos el nombre de algunos de los juegos que vienen incluidos: Asteroid Missile Command, el Centipede, Pong, Warlords, Breakout y Gravitar. Acá tenemos el nombre, Game Station Pro, que es el nombre de esta consola. El dibujo de lo que en teoría viene incluido sería la consola con dos controles. Nos avisa ya que viene con más de 200 juegos oficialmente licenciados. Y aquí abajito nos dice que hay juegos de Atari 2600, de Atari 2500. ¡Ay, qué bruto, focalicero! De Atari 7800 y juegos Atari Arcade. Aquí del lado izquierdo nos dice que vienen dos controles wireless, dos controles paddle, que asumo deben ser los mismos controles, pero para quienes no están familiarizados con el mundo Atari, había una versión de los controles que se manejaba justamente como se dice acá, con un paddle, que era una especie de ruedita especialmente para los juegos de estilo Pong o de estilo Arkanoid o en este caso Breakout. Bueno, ¿qué más? Aparentemente los juegos se pueden guardar, se puede guardar el progreso de los juegos, es decir que cuando queremos apagar la consola no hace falta resignarnos a perder el progreso que hemos logrado. Y la consola es HDMI. A ver qué hay en el costadito. Fotito de uno de los controles, Atari 1972. Bueno, y acá está la lista de juegos. Bueno, definitivamente no es la lista completa, ¿no? Estos son algunos. Simplemente dice, juega estos juegos legendarios o estos legendarios juegos de Atari y pone algunos de los títulos. Les voy a hacer zoom como para que ustedes puedan verlos y si quieren pueden poner pausa y chequear la lista. Y después aquí abajito nos da más información sobre la consola. En esta parte está en español, entonces dice más de 200 juegos incorporados. La consola se conecta al televisor por HDMI, joystick inalámbricos de 2.4 GHz, opciones para jugar el juego, no entiendo qué significa eso, y luces LED RGB dinámicas. Y del otro lado, fíjense, no sé si se va a notar con la cámara, espero que sí, todo el fondo es como si fuera de madera, haciendo alusión a los primeros modelos de Atari que venían con el frente en símil madera, muy característico de la marca. Pero bueno, dicho eso, vamos a abrir la caja. Así que acá agarro mi navajita y vamos a abrir por acá. Listo. Y ahora sí, vamos a abrir esto. No tan rápido. Además sellos en los costados. Así que vamos a abrir de nuevo por acá. Ahí vamos. Cortamos acá. Y ahora sí podemos abrir ya la cajita. Bueno, ¿qué tenemos acá? La consola, wow, pensé que era más grande, es súper chiquitita. Mirá qué chiquitito que es esto. Esto asumo que será como un manual. Veamos, esta cajita de Atari. Muy prolijito se ve todo realmente, muy prolijito. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el certificado de autenticidad de la unidad. Tiene su número de modelo. Y acá tenemos el manual. Bueno, yo supongo que el manual no vamos a entrar mucho en detalle. Yo soy de las personas que nunca leen manuales. Muy criticado por algunos, amado por otros también. Vamos a dejar el manual a un lado y pasemos a la parte divertida. Sacar este protector que tiene acá, muy bueno. Tenemos la consola, de verdad que es chiquita, de verdad es chiquita, bien liviana. Se siente bastante sólida, Esto no es un plástico finito, un plástico que digas, uy, esto se me va a romper, es muy finito. Acá tiene un botón de power y un botón de home. Aquí en el frente tiene dos conectores USB-C. Aquí está el loguito de My Arcade, que es la empresa que creó esta unidad. Y aquí abajo dice simplemente el número de serie, el modelo. En la parte de atrás tiene el conector HDMI. Acá, muchachos, no vamos a estar lidiando con conectores RF como en la Atari original. Un puerto USB-C de 5 volts, que este es el puerto de alimentación, y un reset. ¿Qué más tenemos acá? Voy a poner la consola
a un ladito, cable USB-C, cable HDMI y aquí tenemos dos controles. Sólidos también, ¿eh? Se sienten sólidos, se siente como bastante hueco. ¡Oh, mirá! Estos controles llevan pilas, no es que tienen una batería que se puede recargar, como, no sé, como los de PlayStation o los controles de última generación. Con un destornillador voy a tener que abrir esto y ponerle las pilas. Pero bueno, antes que eso, a ver qué tenemos en los controles. Tenemos un botón B, un botón A y aquí abajito tenemos Home, Select y Start. En la parte frontal del control tenemos para prenderlo o apagarlo, para conectarle un cable USB-C. Asumo que se puede usar sin pilas entonces, pero conectándole un cable USB, un indicador de señal Wi-Fi, que me imagino que este debe ser el indicador de que está conectado a la consola, y aquí un botón que dice menú y tiene una lamparita. Realmente no sé qué es, lo vamos a tener que descubrir probándolo. Y acá tiene, como yo me imaginaba, este sería el paddle. En lugar de venir en un control por separado, este sería el paddle. Bueno, así tal vez se puede ver mejor, apreciar mejor el tamaño de la consola, ¿no? Es súper chiquitita y ahí pueden tener una noción, ¿no? Con los controles al lado. Y para los nostálgicos me pareció que estaba bueno comparar esta nueva versión con el modelo original, así que acá lo tienen, una diferencia de tamaño súper interesante. No es ni crítica positiva ni negativa, es simplemente una curiosidad para aquellos que nos gustan mucho las consolas, aquellos que conocen Atari pueden encontrar curioso la comparativa, nada más. Bueno, antes de prender la consola quería detenerme en un detalle que se me pasó antes y es este gatillito de acá, porque ya había mostrado que el control tiene el botón A, el botón B, la rodita de paddle y este gatillo se me pasó. Ahora saben que tiene un botoncito acá que es un gatillo. Otro detalle es que lleva 4 pilas, yo ya lo desarmé, le puse 4 pilas AA y ahora dicho esto, vamos a prender primero el control y después la consola. Al prender el control se prenden estas luces de LED bastante bonitas que van cambiando de colores y ahora voy a prender la consola que la tengo por allá. Bueno, entonces acá estamos en el menú principal, ya prendió la consola y ¿con qué nos encontramos? Tenemos un menú en la parte superior. Tiene como ya carpetas, ¿no? Secciones para ordenar. Si queremos ver la lista de todos los juegos, solo los de Atari 2600, solo los de Atari 5200, lo mismo con 7800, las versiones arcade, los que son paddle games, que son aquellos que fueron diseñados para ser usados con esa ruedita del paddle o del control paddle que les mostré antes, aquellos que tienen multiplayer y los juegos recientes. Como ven, yo ya probé algunos juegos recién para más o menos tener una idea de lo que les iba a mostrar en el video. Pero bueno, comencemos con Atari 2600. Vamos a arrancar por el principio, por supuesto. Vamos a los super clásicos. Y aquí tenemos una lista. Lo que voy a hacer es desplazarme hacia la derecha para que ustedes puedan ver la lista de juegos. Y de repente pueden poner pausa y identificar si está su juego preferido, si es algo que les gusta o no. Igualmente en la descripción voy a dejar un link a la lista de juegos que vienen ya incluidos con la consola, cosa de que ustedes puedan mirar ahí y ver si tiene los juegos que a ustedes les gustan. Ya debemos estar llegando al final porque estamos... Ok, ya volvimos a empezar. Propongo usar 2 juegos de cada consola como para no hacer algo muy extenso, pero tampoco muy cortito. Me encuentro con este juego de básquet que varias veces en el canal lo hemos puesto. Hice gameplay cuando hice reviews de Atari anteriores. Así que no lo vamos a dejar afuera en esta oportunidad. Necesito poner esto para 2. ¿Cómo se hace para 2? Ok, ahí estamos. Como me han escuchado decir anteriormente, en esta época, en la época en la que se hicieron estos juegos, el poder de la imaginación que había que tener era bastante importante. Bueno, el juego es fiel al original, ¿no? O sea, no hay ninguna diferencia. Lo único es que lo tengo conectado por HDMI. El tiempo de respuesta del control con lo que se proyecta en la pantalla es perfecto. Digno de una consola nuevita. Así que solo puntos a favor en ese aspecto. Estás jugando tu super clásico en una consola que tiene un montón de juegos, todos de Atari. Ok, vamos a pasar a otro juego de Atari 2600.
Toco el botoncito de Home. Y veamos qué otro super clásico podemos poner. Ya pusimos el de básquet. Vamos a probar de repente. A ver qué tenemos acá. Me habría gustado que esté el juego de ET, pero no está. Vamos a usar el Fast Eddie. Un juego bastante divertido. Ok, ahí estamos. Supongo que acá vamos a poner así. Y ahí estoy yo. Ups. Ay, Dios. Ok, vamos de nuevo. El problema es que una vez que le das subir la escalerita, él sube. No lo puedes volver a bajar. Entonces, si quedaste ahí a mitad de camino... ¿Ves cómo ahora? Si quedaste a mitad de camino, el amigo ya simplemente va a subir. Bueno, vamos a darle acá. A ver si puedo llegar hasta arriba. Volví a perder. Bueno, ahí tenemos Atari 2600. Vamos a probar ahora Atari 5200. Acá ya hacemos un saltito en tecnología. Así que tiene que haber mejores gráficos, tiene que haber un desarrollo un poquito más poderoso. Vamos a ver de qué... ¡Oh, mira! Juego de básquet. Antes usamos el de básquet de 2600. Vamos a usar el de básquet de 5200. A ver cómo evolucionó, cómo mejoraron en el desarrollo. Acá está. Entonces vamos a poner así y ahí está. ¡Wow! Sí, se nota mucho la diferencia. Yo este juego para 5200 no lo conocía. Pero se nota mucho la diferencia. ¿Recuerdan el anterior? Bueno, la pelota salió como un misil. ¿Recuerdan el anterior? Era un palito de un color que eran las piernas, la cabeza, el cuerpo. Estos tipos ya tienen, hasta tienen ropa de distintos colores. Eso. Sí, definitivamente se nota la diferencia bien marcada. Vamos a volver para atrás. Y pongamos otro más, ¿no? Vamos a hacer 2 de cada plataforma. El Missile Command, un clásico de clásicos. Missile Command para 5200. Y este juego se puede usar de a 2 personas. Ok, acá lo tenemos. Sí, impecable. El tiempo de respuesta, o sea, es lo que tiene que ser. Pero es siempre algo que, sobre todo con estas consolas retro, me gusta evaluarlo, porque he probado otros modelos donde encontraba una cierta lentitud, cierto delay entre el botón que tocabas o el direccional al que seleccionabas y lo que se proyectaba en la pantalla. Bueno, vamos a cambiar a Atari 7800. A ver si tenemos la suerte de que esté el juego de básquet de 7800. Acá está, mirá. Vamos a probarlo. Y de nuevo, acá tenemos que ver un salto generacional, ¿no? Un salto bastante fuerte en cuanto a mejoras. Acá hay que elegir el equipo. Y aquí es para elegir al personaje. Vamos a elegir a este, que se llama Vinny. Ok, veamos. Wow, cómo se nota las mejoras, ¿no? Comparado con lo que vimos antes de 2600 y de 5200. Grandes mejoras, un gran salto hicieron acá, ¿eh? A ver. Bueno. El jugador no es tan bueno, pero no importa, no es lo que estamos evaluando en este video. Me gustó. Vamos a elegir otro juego de 7800 para cumplir con la propuesta de 2 juegos por plataforma. Bueno, vamos a usar el Motor Psycho, a ver qué tal. Me gusta este concepto de tener todos los juegos de las distintas generaciones de la consola, ¿no? Como para poder comparar cómo fueron mejorando, ¿no? Cómo fueron creciendo desarrollo tras desarrollo. Y sí, se notan las mejoras. Si comparamos esto con lo que vimos en la 2600, mismo el juego de básquet, ese es un muy buen ejemplo porque podemos usar juego de básquet en las 3 consolas. Entonces ahí pudimos ver
el tipo de mejoras, ¿no? Algo que siempre comparo, como ya dije antes, no quiero volverme repetitivo, es el tema de la respuesta del control, la comodidad, ¿no? Cómo es si es amigable a tenerlo en la mano o no. Así que ninguna crítica. La verdad es que hasta ahora todo lo que vengo probando me gusta mucho. Vamos a salir de acá y vamos a probar las versiones arcade, a ver qué pusieron en Atari Arcade. Veamos acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos Alpha One, tenemos Asteroids, juegazo clásico de super clásicos. Atari Baseball, Fútbol, Soccer, el Avalanche, super clásico. Mirá, una versión de básquet para arcade. Bueno, ya que probamos básquet en las 3 consolas, vamos a probarlo también en arcade, a ver qué tal. Este juego en versión arcade, los botones, en realidad los direccionales para controlar a los jugadores eran como si fuera un trackball, no era una palanca como los mandos que yo estoy usando en este momento. Entonces vos al jugador lo controlabas. Oh, wow, se mueve rápido esto. Si toco para ir para arriba o para abajo, el tipo se pega, se va para... Bastante difícil de controlar. Pero yo calculo que eso debe ser porque, como dije, este juego no era un juego de joystick así, era un juego donde los jugadores se controlaban con un trackball. Así que por eso esto debe ser, esto es imposible de jugarlo. Literalmente es imposible de jugarlo. Y no encontré ninguna opción que sea para controlar la sensibilidad. Bueno, volvamos para atrás. Y creo que hemos revisado todo, ¿no? Bueno, tenemos los paddle games, pero es simplemente más de lo mismo. Son juegos que usan el paddle en lugar del stick del control. Los juegos que soportan multiplayer y la lista de juegos recientes. Dicho eso, veamos aquí la sección de bonus games. Recordemos que nosotros estábamos en todo lo que era Atari. Vamos a ver qué es lo que hay adentro de bonus games. Y acá hay algunas sorpresas. Mira, tenemos, bueno, primero el listado de todos los juegos. Después una lista de 8 bits. Luego 16 bits. Juegos de arcade. Multiplayer. Y los juegos recientes. Vamos a agarrar 2 juegos de 8 bits. Por lo que entiendo, esta lista de juegos bonus games no son necesariamente juegos de Atari. Eso es interesante. Bueno, vamos a ver qué es lo que hay. Snacky, Stanley, Super... ¿Esto cuál es? El Super Hunchback. Target Renegade. Vamos a usar el Target Renegade. Lo conozco. Lo he jugado y lo tengo en uno de mis arcades. Entonces me gusta porque puedo comparar. Vamos a caerle con una patada acá al amigo. Bueno, no me salió. Bueno, evidentemente no me sale. No le puedo ganar. Vamos a buscar otro aquí en la sección de 8 bits. Me gusta esta sección de 8 bits. A ver qué otro clásico podemos encontrar. Immortal, Mutant Virus, Thunderbolt. Thunderbolt, ese juego de naves está bueno. Viking Child. Swimming... Ok. Vamos a probar el Bad Streets Brawler. A ver de qué se trata. No, está bueno, ¿eh? Ok, así salta. Tira piñas, patadas. Se le agarra con los perritos. Los soniditos. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Me gusta tener esta variedad de opciones. Pasemos a 16 bits. Ok, tenemos Beast Ball, que es un juego de fútbol americano. Brave Battle Saga. Canon, Jim Power. Mira, vamos a usar el Jim Power. A ver qué tal. Bueno, acá ya pasamos a 16 bits. Así que la cosa tiene que estar un poquito mejor. Mejor sonido, mejores gráficos. A ver qué tal está.
Claro, se nota. Oh, y acá sí se hace uso, estoy viendo, del gatillo que tiene el control. Ahí está. Claro, cómo se nota la diferencia. La verdad, ahora que estoy usando este juego, veo que es un poco incómodo tener el botón B, en este caso es para saltar, el botón A es para disparar. Es como un poquitito incómodo realmente la posición. No sé cómo explicarlo. Uy, bueno. Pero no está muy cómodo cuando tenés que combinar botones. Es un poquito raro. No es muy cómodo. Tal vez es una cuestión de costumbre. Y si me pongo a jugar un rato largo me acostumbro fácil. Pero mi reacción inicial es que está un poquito incómodo. Así que ahí por ahí, capaz que por eso le bajo un puntito. Pero solo reacción inicial. Repito, tal vez jugando, dedicándole de tiempo, me acostumbro y ya deja de ser incómodo. Pero inicialmente no es la mejor experiencia. Vamos a pasar a Arcade. A ver qué hay en Arcade. Veamos. ¿Con qué nos sorprenden en Arcade? Vamos a... Oh, wow, el Mighty Warriors. Claro, pero che, está bueno tener, la verdad. Pusieron buenos juegos. Creo que podrían haber puesto muchos más. Pero bueno, lo que hay por lo menos está bueno. Si no lo conocían este juego, les digo, está bueno. Escúchame, miren al que está peleando. Yo soy el gladiador, ¿no? El que tiene el escudo. Pero miren al otro muchacho. Díganme si no es igual a Dhalsim de... Bueno, ahora cambió de personaje. Pero era igual a Dhalsim de Street Fighter. Ahí está, mirá. Es igual ese tipo. Ahí está, mirá. Vamos a ir para atrás y a ver si hay alguna otra opción que no hayamos visto. Entonces acá estuvimos revisando los bonus games. Y después tenemos la sección de settings. Y en settings, ¿qué podemos configurar? Podemos configurar el ratio de imagen si queremos que sea 4:3, que es como yo lo tengo ahora, para ser un poquito más fiel al estilo original. O si queremos una imagen estirada que se ajuste a los televisores nuevos que son widescreen, ¿no? Que es el 16:9. En este caso, siempre me gusta mantener el 4:3 para que la imagen se conserve cuadrada y lo más parecido, vamos a decir, a jugar en un televisor CRT. Bueno, veamos qué más tenemos acá. A ver. Acá tenemos Bezel Art. Ok, nosotros estábamos usando esta opción que dice Synthwave. El Bezel Art lo que hace es rellenar los costados. Si se fijan en este dibujito de acá, que dice Off, los costados de la pantalla izquierda y derecha se ven en negro. En lugar de tenerlo en negro, se puede hacer algo un poquito más entretenido visualmente. La opción del medio te deja poner un marco como si fuera de televisor, o la opción de la derecha un fondo como si fuera retro, que es el que estábamos usando nosotros. Y acá una guía de botones de qué hace cada botón en el control. No hay mucha matemática, no hay mucha ciencia acá, es bien intuitivo, pero bueno, si alguno necesita sacarse alguna duda, aquí lo tienen. Y después un about con un código QR para registrarte y poder seguir a la marca en sus redes sociales. Bueno amigos, ¿qué les pareció este unboxing? ¿Qué les pareció este review? A modo de conclusión general, creo que está muy buena. El precio de mercado al día de hoy son $100, incluidos los impuestos, por lo menos aquí en territorio de Estados Unidos. Y si bien en el mercado hay otras opciones que podrían ser más económicas y ofrecer incluso más juegos, esta unidad yo creo que es un llamado a la nostalgia para aquellos fanáticos de Atari o fanáticos de lo retro, a quienes nos gusta tener la unidad de Atari. En cuanto a la cantidad de juegos, creo que está bastante bien. Definitivamente podría haber sido mejor, pero hay un detalle que no mencioné cuando mostré la consola, y es que esta viene con una ranura para insertar una micro SD. En esa micro SD se pueden poner ROMs, cosa que yo ya hice, y mi consola en este momento tiene miles de juegos, no solo de Atari, pero sino también de otras plataformas como Game Boy, Famicom y más. Si quieren saber cómo hacer que esta consola tenga miles de juegos y esté lista para jugar, déjenmelo en los comentarios, y si veo que hay bastantes comentarios y bastante demanda, hago un video explicando cómo poner juegos adicionales. Entonces, resumiendo, por $100 tenés una edición especial súper emblemática
temática de Atari con un poco más de 200 juegos, lista para jugar. Me gusta mucho el tema de los mandos inalámbricos. No sé si me gusta tanto el hecho de las pilas, todavía no probé cuánto tiempo duran, no sé si estos controles van a liquidar las pilas muy rápido o no. Ese puede ser un factor bastante delicado, pero en medida en que las pilas duren bastante tiempo no sería un problema. Así que bien, esta consola definitivamente se va a quedar enchufada en el living de mi casa para tener ahí acceso rápido a mis juegos retro preferidos. Y bueno amigos, cuéntenme en los comentarios si les gustó este video, si tengo cosas para mejorar, ya que en definitiva este canal es para ustedes. Así que dicho eso, amigos, si les gustó este video ya saben, denle like, suscríbanse y nos vemos la próxima.